se encuentran aquí con nosotros personal de la Comisión Estatal del Agua, Unidad Cananea, Gregorio Rubalcaba, director técnico. También se encuentra con nosotros Mónica Ponce del Sistema Comercial y Verónica Salas de Promoción de la Cultura del Agua. Bienvenidos, qué gusto, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Para romper con esquemas vamos a empezar con hombres, porque dicen que primero las mujeres, ¿verdad? Bueno, vamos a romper con esquemas, porque esa parte me gusta, romper con los esquemas. Vamos a empezar con los hombres. Oye, Gregorio, llegaron las lluvias a Cananea y con ello apagones, y vienen algunas complicaciones en nuestros hogares. Ayer, por ejemplo, yo decía, aquí en este sector del centro hubo apagones, hubo una falla de un aparato acá en la tercera y la ¿qué es? Guerrero. Tercera y Guerrero, y tuvieron que trabajar ahí desde Protección Civil y demás. Afortunadamente no afectó el servicio de el agua, pero sí de energía eléctrica, que por más de 2 horas este sector se quedó sin energía eléctrica. Y lo mismo que está afectando a la ciudad, ¿afecta también a la Comisión Estatal del Agua o cómo están sobrellevando esta situación? Hola, sí, buenas tardes. Sí, básicamente las descargas atmosféricas sí han estado ocasionando apagones. Simplemente si estamos viendo la televisión y se apaga y al rato vuelve a prender, ese apagón o ese bajón de corriente a nosotros nos tumba la mayoría de los equipos. Entonces hay que volver a reiniciar y a normalizar el sistema. O sea, lo que pasa en la ciudad pasa también allá con todos los equipos de ustedes. Sí, de hecho era como 2 semanas que hubo una falla aquí en la ciudad que nos afectó. Tuvimos como 5 o 6 horas fuera de operación allá en el Rito, hace como 2 semanas por ahí más o menos, pero sí nos pega bastante. Digo, ahora que tenemos la telemetría con toda la inversión que se hizo, ya los problemas se han ido minimizando, pero sí nos ha afectado. ¿Qué es la telemetría en español? Es el sistema de encendido automático remoto de los pozos. Pues antes, cada vez que había un apagón, teníamos que ir en un carro a prender un pozo y luego prender otro y luego prender otro. De aquí a que se encendían los 11 pozos. Ajá. Había veces que ya venías de vuelta y ya se presentaba otro apagón. Pues ahí vas para atrás otra vez. Entonces ahora ya lo haces desde una consola donde tú estás viendo todos los 11 pozos y ves si está prendido, qué consumo de corriente tiene, qué voltaje tiene, qué agua está produciendo cada pozo. Entonces, pero si hay apagón, ¿tienen que ir físicamente o ya es con un botoncito que aplastan? Con un botoncito de ahí de la estación de bomberos. A ver, entonces si hemos evolucionado desde antes del plan de justicia al día de hoy, pues hemos evolucionado mucho. ¿A cuánto se tardaban antes en ir hasta allá? Que si una víbora entraba a los aparatos y nos quedábamos sin agua y que sí, todos esos puras problemas. De esas teníamos, ¿no? Sí. ¿Cuánto se tardaban para ir y venir si estaba lloviendo, por ejemplo? No, pues a veces duraba hasta 2 horas, pues. Okay. Bastante. Okay. Y ahora incluso también con la telemetría esa que te comento, algunos de los operadores traen aquí en el teléfono y ellos pueden estar viendo desde aquí de la ciudad qué equipos están trabajando o cuáles están parados o cuál se apagó, etcétera, etcétera. Ajá, entonces hay una coordinación muy rápida entre lo que es la operación de allá y lo que, del Rito y del Ojo de Agua y la gente de nosotros, la supervisión y algunos de los operadores también. No, bueno, pues sirvió la inversión de que casi 700 millones de pesos que se hicieron. También lo que se regula en cada sector. Sí, los sectores hidrométricos también están cumpliendo una función muy positiva porque nos ha permitido regular las presiones. Tal vez alguna gente se medio moleste porque ya el chorro de agua no es a lo que estaban acostumbrados. Ajá. Pero ya eso nos ha permitido disminuir las fugas en muchas partes de la ciudad porque no hay tanta presión. Y ya el hecho de estar regulando el agua en ciertas partes pues permite que el exceso de presión o de agua suba hacia las partes más altas y pueda haber llámese que la planta nueva o esos sectores. Sí, lo que es. Entonces ya estamos tratando de llegar a una distribución más equitativa, tratando de darle más horas, pero todo eso nos está ayudando a que ya en ciertas colonias que antes tenían 4 o 6 horas, pues a lo mejor ahora tienen 10, 12, 16 horas, pues entonces sí ha mejorado mucho. Ok,
Por ejemplo, de las colonias que más se ha batallado siempre es la colonia Centro, Planta Nueva, los sectores allá del Dorado y esos están muy a gusto, y para acá, para el centro, pues no alcanzaba a llegar el agua, y sí, efectivamente, hay más horas de agua en estos sectores de la colonia Centro y Mesa Sur. Pero, como dices tú, a veces el chorro no es, a veces hay así un chorrito muy chiquito. Sí, es lo que te digo, sí se ha mejorado, pero igual, hay veces que hay un apagón, entonces de aquí a que vuelve a medio normalizarse el servicio, pues se disminuye el chorro y se dan 2, 3 detalles, así que tenemos que revisar la presión de los sectores y se hacen ciertas cosas, pues entonces sí, a veces sí hay fallas o que tenemos que cerrar alguna válvula para hacer alguna reparación. A veces se nos complica decir, vamos a mandar un comunicado. Son cosas casi de urgencia, de emergencia, pues entonces hay molestias también porque no avisamos, pero la mayoría de las veces son casi trabajos urgentes y cuando son programados sí hacemos los anuncios pertinentes por medio de los diferentes medios de comunicación. Oye, entonces, a ver, ¿sí haría falta una segunda etapa del plan de justicia para ampliar el abasto del agua en Cananea? Sí, es que sí está una segunda etapa ahí. Son los otros 3 tanques, un tanque que se hizo en el Rillito y el otro tanque que se hizo en el área del Barrilito. Y el que tenemos aquí en el área de Fucasa, que son esos 3 tanques. Sí. Falta la instalación de los equipos, las bombas, los motores, el transformador y ciertas conexiones, válvulas y todos. Que ya con ese equipo trabajando, nosotros pensamos que sí pudiéramos dar 24 horas a todo Cananea. Entonces, ¿y qué falta? ¿Inversión? Es sí, algo de dinero para hacer eso, se está trabajando en eso. Bueno, pues vamos avanzando, digo, de antes del plan de justicia, el día de hoy vamos avanzando. Y a ver, en donde también me gustaría ver si vamos avanzando es en el área comercial. ¿Qué tal nos hemos portado? Mónica, hemos pagado, no hemos pagado, vamos al corriente, hemos cambiado esa forma de pensar de, bueno, estoy recibiendo un poco más de servicio, voy a pagar, o ¿cómo vamos? Sin duda, el abasto del servicio de agua ha mejorado sustancialmente. Gracias al proyecto del Plan de Justicia para Cananea. La respuesta a la ciudadanía, digamos que se estancó. Seguimos igual como iniciamos el año. Ahorita se ha estado trabajando mucho en el padrón de usuarios, en asegurarnos de que cada casa tenga su recibo y que le llegue, ¿no? Primero que nada. Sabemos que la única manera de hacer que el usuario se acerque a pagar cuando no tienen la intención, pues es suspendiendo el servicio. Híjole. Entonces, para allá vamos. Para allá vamos. Y dirá la gente, pues, ¿cuántas veces han repetido lo mismo, no? Pero creo que primero hay que trabajar en el padrón de usuarios, terminarlo. ¿Cuántos? A ver, hablando del padrón de usuarios, ¿cuántos usuarios tenemos en Cananea? 13,500. 13,500, de habitacional, ¿no? No, son más por o todos, menos, sumados habitacional y comerciales. Son más o menos 1,050 usuarios comerciales. Comerciales, 1,050, sumados en esos 13,500, ¿no? Y en total de esos 13,500, ¿cuánto en porcentaje pagamos y cuántos no pagamos? En el comercial se puede manejar que hasta un 98% de usuarios al comercial anda bien. Pero en el doméstico no. En el doméstico andamos alrededor entre el 48 y 50% de usuarios. Dimos marcha atrás porque llevamos en 70%, ¿no? Que pagaba. O sea, Sí, ahora, o sea, viéndolos de manera separada. Pues. Pero sí, es más o menos el 60% del padrón total que cumple con el pago. Entonces, bueno, a ver, Mónica, la parte esta, sí me preocupa el servicio que efectivamente desde hace mucho están diciendo, lo vamos a cortar y lo vamos a cortar y lo vamos a cortar. Pero incluso hubo un tiempo que dijeron que iban a contratar compañías terceras para hacer el corte de los servicios a quienes no se acercaran, no hicieran convenio. Hubo cortes, de hecho, ¿no? No, es que de hecho hay cortes, pero en proporcional al número de usuarios con deuda
pues es poco, porque el mismo personal que se encarga de entregar recibos, levantamiento de las lecturas cada mes, es el mismo personal que se puede asignar en determinado momento a realizar los cortes y después reconectar. Entonces, en el ciclo comercial que dura el mes, pues son pocos días los que les pueden dedicar. Entonces, para muchos usuarios es más fácil conectarse y ya veré después. Entonces, para mantener y hacer un corte efectivo, muchas veces es necesario dejar un policía vigilando la toma. Entonces, sí, o que vuelva, o sea, y que se vuelva a dar vuelta a la ciudad para volver a llegar a esa toma, volverla a cortar. O sea, entonces, seguimos con viejas prácticas que no hemos cambiado en Cananea, donde no pago por el motivo que quieras, a lo mejor porque no tienen dinero, por lo que sea, pero para el celular sí tenemos dinero y los datos ahí, ¿no? A ver, sé también que aumentó, ¿cuánto por ciento aumentó el recibo del agua? Porque estábamos como en 280 y estamos como en 350. 355 el doméstico. El doméstico. Ajá, de cuota fija. Oye, y a ver, entonces, ¿van a empezar otra vez con los cortes? Sí, es que es la única. O hacer un llamado también a la comunidad antes de que les corten, acérquense por favor, ya tenemos la boca chueca de tanto decirles, ¿no? Algo así. No sé si agregando un poco de lo que hablaba Gregorio de lo del proyecto del Plan de Justicia. Sí. Hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir a la Escuela del Agua, viendo un tema de pérdidas físicas. En Hermosillo fue eso. En Ciudad de Navojoa. Navojoa, ok. Y con el doctor Arturo de la Cruz, es académico de la Universidad de Sonora. Ajá. Y pone al organismo de Cananea como ejemplo. Ándale. Dice, Cananea, Agua Prieta ya están en el futuro. Y sobre todo Bueno, pero Agua Prieta es una situación muy diferente a la de Cananea, ¿no? En Agua Prieta el organismo tiene... Los pozos en la ciudad. Sí, los pozos en la ciudad, pero aparte, con recursos propios desde hace años. Hace un buen. Así es. El proyecto, sobre todo de la sectorización, ha venido a mejorar mucho el que el agua llegue. Y se aproveche. Bajamos la dotación un poquito más de 100 litros por habitante al día, sin que esto afecte el abasto. Sí, sin que te haga falta el agua en tu casa. Sí. Entonces, ese ahorro de agua que estamos teniendo es lo que ha alcanzado a dar. ¿Es suficiente? Es. 100 litros, me dices. Aún menos. Ahorita se está dotando más o menos. Un hogar que tiene 6 miembros, 6 integrantes de la familia en un hogar, ¿cuántos litros gasta, por ejemplo? No, es que por persona basta con 200 litros al día. Ok. Y estamos dotando ahorita el doble, 400. Ok. Y es necesario irle bajando. Ajá. ¿Cómo? Pues con la instalación de micromedidores que se está haciendo poco a poco. Se sigue haciendo la instalación de medidores. Se ha ido avanzando en eso y porque es necesario bajar el consumo para que le llegue a los hogares donde hace falta. Exacto. Bueno, pues entonces en el departamento comercial vamos mal, no hemos cumplido, seguimos cumpliendo los mismos de siempre y bueno, a ver, no está de más, que se acerquen antes de que les hagan el corte. Sí, es necesario romper con eso de no pago al no cobro. Entonces, empezar a cobrar. ¿Cómo? Cortando, es la única. Es muy difícil llegar a esa situación porque provoca después fugas, más desperdicios y más trabajo para nosotros con gente que no tenemos. Entonces, pero a la falta de respuesta creo que va a ser la única que nos pueda llegar al rato no nos digan que no les avisamos, ¿no? Ya sobre aviso no hay engaño. Bueno, a ver, Verónica, pasó la etapa crítica, pienso yo, del verano, ya hoy entramos al otoño y ya es otra la historia. Así es. Y pues, o sea, seguimos, bueno, primero que nada, pues una disculpa, Bernardo no alcanzó a llegar, ¿no? También iba a venir con nosotros aquí, pero pues no alcanzó a llegar, anda fuera de la ciudad. Ok. Pero pues aquí seguimos con los consejos del cuidado del agua y pues lo que hemos estado desde un principio, ¿no? El adquirir un tinaco.
Ok. Porque es una forma de tener un lugar de almacenamiento de agua que en determinado momento pues nos va a salvar la vida, ¿no? Un tinaco pues son 1100 litros, muchas veces te dura hasta 3 días. Entonces tú puedes tener ahí tu reserva de agua y pues es muy importante eso, ¿no? Para el día último yo creo que vamos a tener la rifa, como hemos venido haciendo, la rifa de 2 tinacos a nuestros usuarios cumplidos. Okay. Quienes no hayan pagado su recibo, pues pueden ir a pagarlo, para colocar su boletito en la urna que está en cada uno de los módulos y pues ahí tener la oportunidad, ¿no? Ya hemos regalado yo creo que más de 20 tinacos. Okay. Entonces hemos rifado y en esta ocasión van a ser dos tinacos, pero pues seguiremos haciéndolo, ¿no? Es para nosotros muy importante eso, que el usuario tenga un lugar de almacenamiento, porque pues como dice Gregorio, una baja de corriente, cualquier fuga en algún sector nos saca de la emergencia. Así es. Entonces, pues seguir con eso, ¿no? Y pues seguirle recomendando a los usuarios el cuidado del agua, no lavar el carro con la manguera, son puntos muy, muy fáciles, ¿no? Entonces, pues aquí estamos todavía para seguir promoviendo el cuidado del agua. Muy bien, pues Gregorio, para cerrar nada más, tú que has estado trabajando ¿cuántos años llevas trabajando en la Comisión Estatal del Agua? Ya cumplí 15. 15 años. Soy el director técnico que ha durado más tiempo ahí. Bueno, oye, a ver, y te ha tocado el antes y el después. Dame por favor un panorama general en 3 minutos que nos faltan para cerrar el noticiero del antes y el después del plan de justicia. No, sí, pues claro, antes cualquier apagón, cualquier bajón de corriente había que ir allá, a veces andabas con un palo, con una pala, con una barra tratando de restablecer los equipos, eran unos riesgos de casi de muerte muy fuertes, pues entonces afortunadamente no llegamos a tener. Sí me pasó una vez, me quemé la cara aquí. De hecho, aquí tratando de subir con un palo ahí, por esa energía eléctrica, pues. Entonces sí ha mejorado mucho. Yo, por más que quiera decir, no puedo decir que no ha mejorado, o sea, las emergencias, los apagones, las reventadas de tuberías que se daban antes eran muy repetitivas, ahora ya casi normalmente a las 4:30 ya básicamente la mayoría de nosotros ya nos vamos a las casas porque ya no se presentan tantas emergencias como antes. Sí ha mejorado mucho, solamente yo le digo a Mónica, tenemos 25 años rogándole a la gente que se arrimen a pagar desde que está el organismo. Pues, entonces, de lo que está el organismo, tienes 15 ahí. Entonces ya deberíamos de tener conciencia de que de momento no se va a poder tener 24 horas, pero sí buscar la manera de arrimarse a pagar. Todos los recursos nos han permitido a nosotros hacer más, pues. Sí. Si estamos batallando con los recursos, es lo que nos atrasa. Y hablando de los recursos, pues ahí está precisamente el pagar. Mónica, nada más, ¿cuánto sigue llegando de luz? Porque todo esto se hizo para mejorar y también creo que había un recibo de luz bastante alto y hasta donde tengo entendido antes el gobierno del estado apoyaba con ese pago. No sé si todavía el gobierno del estado sigue apoyando. Sí, aún recibimos el subsidio. El monto del recibo de la luz sigue siendo pues muy similar, es precisamente para similar, eso, recuerdo 3 millones. 3 millones y cacho. Ajá. La parte del proyecto del plan de justicia, el objetivo es precisamente bajar el costo de energía eléctrica, pero pues aún está pendiente. Mientras tanto, pues seguimos teniendo una parte del subsidio, una parte ya la cubrimos nosotros como... el gobierno del estado ya no da los 3.800.000. No, ya. Okay. Que fue parte del problema en determinado momento, que se cortaba el servicio, que el AA, no sé cómo Sí, tumbaban la energía eléctrica porque no se pagaba el servicio, entonces fue un proceso muy difícil en donde nos quedábamos sin agua y anduvieron las pipas repartiéndonos y llenándonos los tinacos y demás. Bueno, eso ya quedó atrás. Afortunadamente ya una parte ayuda del gobierno y la otra ya podemos ser con recurso propio. Con recurso propio. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por ayudarnos a entender también el panorama general de lo del agua y de pasadita concientizar a ver quién de los que no paga se empieza a animar
pagar, y porque esto es un círculo vicioso que no recibo el agua 24 horas, no pago y no hay recurso, pero tampoco podemos solucionarlo al 100%. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.